Hay mañanas que cambian el mundo para siempre. No porque llegue un terremoto. No porque caiga una estrella. Sino porque algo aparece. Algo que no debería estar ahí. Algo que nadie esperaba encontrar. Algo que, en el instante en que es descubierto, abre una herida en el tiempo que nunca termina de cerrar. El 15 de enero de 1947. Los Ángeles, California. Una mujer camina por la calle con su hija pequeña de la mano. El sol apenas empieza a despertar. El barrio de Leimert Park respira tranquilo, como cualquier otra mañana. Y entonces, la mujer ve algo en un lote baldío. Al principio piensa que es un maniquí. Una figura de plástico tirada en el pasto. Se detiene. Entrecierra los ojos. Y cuando se da cuenta de lo que está mirando en realidad, el mundo deja de girar. No es un maniquí. Es una mujer. Joven. Hermosa. Con ojos que ya no pueden ver. Pero lo más perturbador, lo que nadie que lo vio pudo olvidar jamás, es que el cuerpo estaba dividido en dos. Perfectamente cortado a la mitad. Completamente desangrado. Sin una sola gota de sangre en el suelo. Y colocado con una precisión que daba miedo. Como si alguien hubiera querido decir algo. Ese cuerpo tenía un nombre, Elizabeth Short. Tenía 22 años. Y a partir de ese momento, el mundo la conocería con otro nombre. Un nombre que nadie le pidió. Un nombre que la prensa le dio. Un nombre que se convirtió en misterio, en leyenda, en símbolo. La Dalia Negra. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Por qué seguimos hablando de ella? Han pasado casi 80 años. El asesino nunca fue encontrado. Los testigos están muertos. Los archivos se han cerrado y vuelto a abrir cientos de veces. Y sin embargo, su historia sigue viva. ¿Por qué? Tal vez, porque hay historias que no pueden morir. Hay almas que no pueden ser silenciadas. Hay presencias que se quedan atrapadas entre dos mundos, esperando que alguien las comprenda. Y tal vez tú eres una de esas personas que pueden escuchar lo que el silencio tiene que decir. Si algo dentro de ti te trajo hasta aquí, si algo hizo que eligieras este vídeo entre miles, entonces quédate. Porque lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de un crimen sin resolver. Esto es la historia de un alma. Y este mensaje llegó para ti. Hay personas que nacen cargando algo que los demás no pueden ver. Una luz. Una intensidad. Una especie de magnetismo que atrae a todos y que al mismo tiempo los pone nerviosos. Elizabeth Short era una de esas personas. Nació el 29 de julio de 1924, en Hyde Park, Massachusetts. La tercera de 5 hijas de una familia que, como tantas familias de esa época, llevaba el peso de la Gran Depresión en los hombros. Su padre, Cleo Short, desapareció cuando Elizabeth tenía 6 años. Dejó un auto cerca de un puente. Todos pensaron que se había suicidado. Y su madre, Phoebe, tuvo que criar sola a 5 niñas con lo que podía. ¿Puedes imaginar ese comienzo? Un padre que desaparece sin decir nada. Una madre que lucha. Una niña pequeña que crece aprendiendo que el amor puede irse sin avisar. Eso marca el alma. No de manera negativa. No como una condena. Sino como una herida que se convierte en parte de lo que uno es. Una sensibilidad que otros no tienen. Una necesidad de amor que va más profundo de lo normal. Elizabeth creció con eso dentro. Y lo más curioso, lo más revelador, es que a pesar de todo, o quizás por todo eso, se convirtió en una joven de una belleza que dejaba a la gente sin palabras. Pelo negro. Piel blanca como la nieve. Ojos verdes que cambiaban de tono según la luz. Una sonrisa que hacía que los hombres perdieran el hilo de sus pensamientos y que las mujeres se preguntaran qué había en ella que no podían definir. No era solo física, esa belleza. Era algo más profundo. Era como si por dentro cargara un fuego que quería salir pero no sabía cómo. Soñaba con ser actriz. Con llegar a Hollywood. Con que el mundo la viera. Con pertenecer a algo grande. A algo brillante. ¿Te suena familiar ese deseo? El deseo de ser visto. De ser reconocido. De que el mundo sepa que estás aquí. Que importas. Que tienes algo que dar. Ese deseo es muy humano. Muy real. Y Elizabeth lo tenía a flor de piel. Pero hay algo que nadie suele mencionar cuando hablan de ella. Algo que me parece fundamental para entender quién era realmente. Elizabeth Short tenía una salud muy frágil. Desde pequeña padecía de una condición que le afectaba los pulmones.
Los médicos le recomendaban vivir en climas cálidos. Por eso pasó temporadas en Florida, en California, buscando el calor que su cuerpo necesitaba. Y eso la convirtió en alguien que siempre estaba de paso. Que nunca terminaba de echar raíces. Que vivía en casas de amigos, en hoteles baratos, en habitaciones prestadas. Un alma nómada. Un alma que buscaba dónde quedarse. Y lo más hermoso y lo más trágico a la vez, es que en ese camino encontró personas que la amaron. Soldados durante la guerra que le escribían cartas. Novios que prometían quedarse. Amigos que la recibían con los brazos abiertos. Pero algo siempre la movía de un lugar a otro. Como si no hubiera llegado aún a donde tenía que estar. ¿Es posible que algunas almas vengan a este mundo sin un lugar fijo al que pertenecer? ¿Es posible que su hogar no sea un lugar, sino un momento? ¿Una misión? ¿Una comprensión que otros deben alcanzar? Quédate con esa pregunta. Porque mientras más la miro a ella, más me parece que Elizabeth Short no era solo una joven buscando su sueño. Era algo más. Algo que tal vez ni ella misma comprendía del todo. Diciembre de 1946. Elizabeth Short tiene 22 años y está en San Diego. Vive de momento en momento, como siempre. Sonríe en los bares. Platica con desconocidos. Le cuenta a quien quiera escuchar que va a ser actriz. Que Hollywood la espera. En esa época conoce a un hombre llamado Robert Red Manley. Un vendedor de hardware, casado, con una esposa embarazada en casa. Un hombre que no debería haberse cruzado en su camino. Pero así funciona la vida, o quizás el destino. Red Manley se convierte en la última persona conocida que la ve con vida. El 9 de enero de 1947, la recoge en San Diego y la lleva hacia Los Ángeles. La lleva al Hotel Biltmore. Y ahí, Elizabeth Short desaparece. 6 días después, aparecería en ese lote baldío. ¿Qué pasó en esos 6 días? Nadie lo sabe. No se sabe con quién estuvo. No se sabe dónde durmió. No se sabe qué comió. No se sabe si tuvo miedo. Si supo lo que se acercaba. Si alguien le hizo daño poco a poco o si todo fue rápido y brutal. Esos 6 días son un agujero negro en el tiempo. Y lo más extraño, es que hay personas que dicen haberla visto. En distintos lugares. Con distintas personas. Unas versiones contradicen a otras. Como si en esos últimos días, Elizabeth se hubiera multiplicado. Como si hubiera estado en varios lugares al mismo tiempo. Como si el tiempo mismo se hubiera doblado alrededor de ella. Hubo miles de sospechosos. Miles. En los meses siguientes al crimen, casi 150 hombres se confesaron culpables del asesinato de Elizabeth Short. 150 personas dijeron, yo lo hice. ¿Por qué? Eso es algo que debería detenernos a pensar. ¿Por qué alguien confesaría un crimen que no cometió? ¿Por qué alguien querría cargar con ese peso? Los psicólogos hablan de personalidades que buscan atención. De mentes perturbadas que se sienten atraídas por la fama oscura de un crimen. De personas que quieren ser parte de algo grande, aunque sea de algo terrible. Pero hay otra explicación que quiero proponerte. ¿Y si esas personas sentían algo? ¿Y si la energía de ese crimen, de esa muerte, de esa alma que fue arrebatada de manera tan brutal, irradiaba algo tan poderoso que llegaba hasta mentes sensibles y las confundía? ¿Y si esa energía era tan intensa que algunas personas la absorbían sin entender lo que les estaba pasando? Suena extraño. Lo sé. Pero piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido algo sin poder explicarlo? ¿Cuántas veces has entrado a un lugar y sentido que algo ahí no estaba bien, aunque todo pareciera normal? ¿Cuántas veces has pensado en alguien justo antes de que esa persona te llame? Somos más sensibles de lo que creemos. Y algunos eventos dejan marcas en el tejido de la realidad que duran mucho más que los cuerpos, que los archivos, que los titulares de los periódicos. La muerte de Elizabeth Short fue uno de esos eventos. El caso fue uno de los más grandes en la historia del Departamento de Policía de Los Ángeles. Cientos de detectives. Miles de pistas. Décadas de investigación. Y nada. El asesino nunca fue encontrado. ¿Cómo es posible? En la época había menos tecnología, sí. No había ADN, no había cámaras de vigilancia, no había rastreo de teléfonos. Eso es cierto. Pero también es cierto que hubo algo más que falta de tecnología. Hubo confusión. Caos. Filtraciones a la prensa. Pistas que se perdieron. Testigos que contradecían a otros testigos.
Evidencia que desapareció. Y hay algo que muy pocos saben. El asesino se comunicó. Días después del crimen, los periódicos de Los Ángeles recibieron mensajes recortados de revistas y periódicos, letra por letra, formando palabras. Como si el asesino estuviera jugando. Como si disfrutara del caos que había creado. Uno de esos mensajes decía: aquí están los efectos personales de la Dalia Negra. Y venía acompañado de algunas pertenencias de Elizabeth. Su tarjeta de nacimiento. Algunas fotografías. Una agenda con algunos nombres borrados con ácido. El asesino estaba ahí. Observando. Comunicándose. Riéndose. Y nadie pudo atraparlo. ¿Por qué te cuento esto desde un enfoque espiritual y no solo como un dato criminal? Porque hay algo en este detalle que me parece revelador a un nivel mucho más profundo. La oscuridad siempre deja mensajes. Siempre trata de comunicar algo. De mostrar su poder. De recordarnos que existe. Pero lo interesante, lo que he aprendido estudiando estos casos durante años, es que la oscuridad necesita audiencia. Necesita ser vista. Necesita que le hagamos caso. Cuando dejamos de darle atención a la oscuridad y empezamos a darle atención a la luz que había en la víctima, todo cambia. No es que ignoremos el crimen. No es que minimicemos el dolor. Es que elegimos dónde ponemos nuestra energía. Y yo elijo ponerla en ella. En Elizabeth. En su luz. En lo que su alma nos tiene que decir. Porque hay algo que el asesino nunca pudo quitarle. Su historia. Su energía. Su presencia. Y esas tres cosas siguen aquí, 80 años después, mientras tú y yo las reconocemos juntos. Ha habido muchos sospechosos a lo largo de los años. Nombres que surgieron y luego se desvanecieron. Teorías que parecían sólidas y luego se derrumbaban. Uno de los más mencionados fue el Dr. George Houdel, señalado por su propio hijo, el detective Steve Houdel, décadas después en un libro que sacudió al mundo. Otros señalan a doctores, a artistas, a criminales conocidos de la época. Pero la verdad es que el nombre del asesino todavía no lo sabemos con certeza. Y quizás eso también tiene un significado. Quizás hay misterios que no están destinados a resolverse de la manera en que esperamos. Quizás algunos misterios existen no para ser cerrados, sino para mantenernos abiertos. Abiertos a preguntar. Abiertos a buscar. Abiertos a escuchar lo que el tiempo todavía tiene que decir. Ahora vamos a entrar a terreno diferente. Si eres de las personas que solo creen en lo que pueden ver y tocar, lo que voy a decirte podría parecerte extraño. Y está bien. Puedes tomarlo como una metáfora. Como una manera poética de entender algo. Pero si eres de las personas que sienten que hay más en este mundo de lo que los ojos pueden captar, entonces lo que voy a decirte va a resonar muy profundo. Hay lugares en el mundo que cargan energía. No es religión. No es superstición. Es algo que los humanos hemos sentido desde siempre. Hay lugares donde uno entra y siente paz inmediata, sin razón lógica. Hay lugares donde uno entra y quiere salir corriendo aunque no haya nada visible que lo justifique. Los científicos hablan de campos electromagnéticos. Los chamanes hablan de memorias de la Tierra. Los psicólogos hablan de memoria colectiva. Los físicos cuánticos hablan de información que permanece en el espacio aunque la fuente desaparezca. Palabras distintas para la misma verdad. Los eventos dejan marcas. Y el evento que ocurrió en ese lote de Leimert Park el 15 de enero de 1947 dejó una de las marcas más profundas de la historia moderna. Hay personas que visitan ese lugar hoy y sienten algo que no saben cómo explicar. Una pesadez. Un escalofrío. Una sensación de que alguien está ahí, aunque no haya nadie. Hay fotógrafos que han tomado fotos en ese lugar y encontrado anomalías inexplicables en las imágenes. Hay investigadores paranormales que han registrado fenómenos en la zona que no tienen explicación convencional. ¿Significa eso que el alma de Elizabeth está atrapada ahí? No necesariamente. Creo que hay algo más sutil que eso. Creo que lo que permanece no es su sufrimiento. Lo que permanece es su energía. Su deseo de ser vista. Su deseo de ser comprendida. Su deseo de que alguien se tome el tiempo de preguntarse quién era ella de verdad, más allá del crimen, más allá del misterio, más allá del morbo. Y cada vez que alguien hace eso, cada vez que alguien dice su nombre con respeto, con amor, con curiosidad genuina, algo se activa. Algo responde. ¿Sabes lo que es la resonancia? En física,
La resonancia ocurre cuando dos cosas vibran en la misma frecuencia y empiezan a amplificarse mutuamente. Cuando una cuerda de guitarra vibra, la cuerda de otro instrumento cercano, aunque nadie la toque, empieza a vibrar también. Porque reconoce la frecuencia. Porque algo en ella responde. Yo creo que eso es lo que pasa cuando nos conectamos con la historia de Elizabeth Short de la manera correcta. No con morbo. No con curiosidad malsana. Sino con verdadera empatía. Con verdadero deseo de entender. Nuestras almas vibran a una frecuencia que es capaz de reconocer otras almas. Y cuando eso pasa, cuando hay resonancia real entre quien recuerda y quien es recordado, ocurre algo que no tiene nombre en ningún idioma pero que todos hemos sentido alguna vez. Una sensación de que no estás solo. De que el tiempo es más grande de lo que creías. De que hay una continuidad invisible que conecta a todos los seres que han existido. ¿Sientes algo así ahora mismo? Si es así, quédate. Porque esto apenas está comenzando. La Dalia Negra. Detente un momento en ese nombre. No en el crimen. No en la oscuridad. Sino en el símbolo. Una dalia es una flor. Una de las flores más hermosas que existen. Capas y capas de pétalos que se abren en espiral, creando algo que parece imposible. Algo que parece demasiado perfecto para ser real. Y negra. Una dalia negra. ¿Sabes qué significa una flor negra en el lenguaje de los símbolos? Una flor negra no existe en la naturaleza. Es algo que va contra lo esperado. Es belleza en el lugar donde uno no espera encontrarla. Es luz en la oscuridad. Es vida en donde todo parece muerte. Una dalia negra es un misterio que florece. Y eso es exactamente lo que fue Elizabeth Short para el mundo. No fue un crimen. Fue un símbolo. Un símbolo de algo que el mundo no supo cómo manejar. Una belleza que incomodaba. Una libertad que asustaba. Una mujer que no encajaba en las cajas en que la sociedad de los años 40 quería meter a las mujeres. Porque hay que entender el contexto. Estamos hablando de 1947. El mundo acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial. Los hombres regresan de la guerra. Las mujeres, que durante la guerra habían trabajado, habían sido independientes, habían demostrado que podían, empiezan a ser empujadas de regreso a sus casas. Sé esposa. Sé madre. No te muevas demasiado. No brilles demasiado. No pidas demasiado. Y Elizabeth Short era todo lo contrario. Era libre. Era nómada. Era ambiciosa. Era demasiado bella para que nadie la ignorara. Era demasiado independiente para que nadie la controlara. Y eso la ponía en peligro. No solo físicamente. La ponía en peligro simbólico. Era una amenaza para un orden que necesitaba que las mujeres fueran invisibles. ¿Y qué hizo ese orden con ella? La convirtió en un misterio. La envolvió en morbo. La redujo a un crimen. La hizo objeto de fascinación malsana en lugar de sujeto de comprensión real. Y eso también es violencia. La violencia de no querer ver quién era de verdad. Pero hay algo poderoso que ha pasado con el tiempo. Esa violencia no funcionó completamente. Porque aquí estamos. 80 años después. Hablando de ella. Preguntándonos quién era. Tratando de entenderla. Su nombre sigue vivo. Y yo creo que eso no es casualidad. Creo que hay almas que tienen tanto que decir, que son tan intensas, tan reales, tan llenas de vida y de verdad, que ninguna forma de oscuridad puede borrarlas completamente. Elizabeth Short es una de esas almas. Y tú, al escuchar esto, estás siendo parte de ese proceso de recordarla como debió ser recordada siempre. No como víctima. No como misterio. No como objeto de curiosidad. Como persona. Como alma. Como una mujer que vino a este mundo con sueños, con amor, con deseo de ser vista. Y que, de alguna manera profunda e inexplicable, lo logró. Permíteme mostrarte algo. Elizabeth Short ha aparecido en películas. En series de televisión. En novelas. En obras de teatro. En pinturas. En poemas. En canciones. Ha sido interpretada por actrices hermosas. Ha sido el centro de documentales que intentan resolver el caso. Ha sido la inspiración de personajes ficticios que cargan algo de su esencia. La temporada 2 de American Horror Story lleva su nombre en el título de algunos episodios. La película La Dalia Negra de 2006, dirigida por Brian De Palma, llevó su historia al cine con gran presupuesto.
Hay un libro de James Ellroy que la lleva en el título y que es considerado una obra maestra de la literatura negra. Y eso es solo el principio. ¿Por qué? Porque una joven de 22 años, de familia humilde, sin fama en vida, sin grandes logros visibles, se convierte en un símbolo cultural que dura décadas. Puedo darte la explicación simple: el crimen fue horrible y el misterio lo mantuvo vivo. Pero creo que hay algo más profundo. Creo que la cultura, que el arte, que la creatividad humana, tiene una manera de reconocer las almas que dejaron algo sin terminar. Las almas que tenían más que dar y no pudieron. Las almas que cargaban una luz que fue apagada antes de tiempo. Y esa energía, esa luz interrumpida, busca salida en los seres creativos de cada generación. No es una teoría loca. Es algo que hemos visto repetirse una y otra vez. ¿Por qué seguimos fascinados con Mozart, que murió a los 35 años? ¿Por qué seguimos hablando de Frida Kahlo, que vivió en dolor toda su vida? ¿Por qué seguimos escuchando a Amy Winehouse, que se fue a los 27? Porque había algo en ellos que no terminó. Algo que el mundo todavía no ha terminado de digerir. Una frecuencia que todavía vibra en quienes son capaces de percibirla. Y Elizabeth Short vibra así. No como símbolo de muerte. No como símbolo de violencia. Sino como símbolo de todo lo que fue interrumpido. De todo lo que pudo ser y no fue. De todo lo que quería brillar y le fue negado ese brillo. Y eso nos toca en un lugar muy profundo. Porque todos conocemos esa sensación. ¿Cuántas veces has tenido algo dentro que querías expresar y no pudiste? ¿Cuántas veces has tenido un sueño que alguien o algo interrumpió? ¿Cuántas veces has sentido que tu luz fue apagada antes de que pudieras mostrarla completamente? Si alguna vez sentiste eso, entonces ya entiendes a Elizabeth Short. Ya la conoces. Porque eso que sientes, eso es lo que ella fue. Y tal vez por eso su historia te llegó. Porque hay algo en ti que la reconoce. Ahora quiero llevarte a un lugar que tal vez nunca has visitado antes. Una pregunta que nadie suele hacer cuando se habla de Elizabeth Short. ¿Y si ella lo sabía? No el cómo. No el cuándo. No el quién. Sino algo más vago, más intuitivo. Algo que las almas profundas a veces sienten sin poder ponerlo en palabras. Que algo grande se acercaba. Que su tiempo aquí era corto. Que había algo que tenía que pasar antes de que pudiera continuar. Escúchame bien. No estoy diciendo que ella quería morir. No estoy romantizando su final. No estoy minimizando el horror de lo que le ocurrió. Estoy hablando de algo diferente. Estoy hablando de esa capacidad que algunas personas tienen de sentir el ritmo de su propia vida de una manera que los demás no comprenden. Hay testimonios de personas que conocieron a Elizabeth en sus últimas semanas. Algunos dicen que tenía momentos de melancolía extraña. Que a veces se quedaba callada mirando nada. Que decía cosas que, después, con el tiempo, parecían tener un significado que en ese momento nadie supo ver. Una amiga contó que una noche, sentadas en una cafetería, Elizabeth dijo algo que nunca pudo olvidar. Dijo: a veces siento que vine a hacer algo que todavía no entiendo. Y que cuando lo entienda, ya no voy a estar aquí para verlo. ¿Lo piensas como yo lo pienso? Que esa frase se cumplió exactamente. Que ella vino a hacer algo que nosotros, décadas después, todavía estamos descifrando. Y que su partida fue el principio, no el final, de ese proceso. ¿Qué pienso yo que vino a hacer Elizabeth Short? Vino a ser un espejo. Un espejo que le mostró al mundo algo que el mundo no quería ver sobre sí mismo. La violencia que se ejerce contra quienes son diferentes. La crueldad que se esconde detrás de las fachadas respetables. El peligro que corre quien se atreve a brillar sin pedir permiso. Vino a hacernos preguntar. A hacernos incomodarnos. A hacernos mirar adentro y preguntarnos de qué somos capaces. Y de qué somos capaces de tolerar. Y lo hizo sin saberlo conscientemente. Porque eso es lo que hacen ciertas almas. No necesitan un plan. No necesitan un discurso. No necesitan una cátedra. Solo con ser quienes son, convivir como vivieron, compartir como partieron, dejan algo en el mundo que cambia cosas de maneras que no siempre podemos medir. Pero que son reales. Absolutamente reales. Lo que te voy a contar ahora es algo que muy pocos medios mainstream se atreven a mencionar. Pero yo sí voy a hacerlo. Porque creo que forma parte de la historia completa. Durante décadas, personas de todo el mundo han reportado algo inusual en relación con Elizabeth Short. Sueños. Sueños vívidos, detallados, casi más reales que la realidad misma.
Personas que nunca habían oído hablar de ella antes sueñan con una mujer de cabello negro, ojos verdes, ropa de los años 40. Y al despertar, buscan y encuentran. Y se quedan sin palabras. Personas que llevan años investigando el caso reportan que en puntos clave de sus investigaciones, tuvieron sueños que les dieron pistas que los llevaron a descubrimientos importantes. Incluso el hijo del principal sospechoso, Steve Houdel, ha hablado de experiencias que no puede explicar racionalmente durante sus años de investigación. Momentos en que sintió algo que lo guiaba. Una presencia. Una intuición demasiado específica para ser casualidad. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos sueños? ¿Esas coincidencias? ¿Esas intuiciones? Hay quienes dirán que es el poder de la sugestión. Que quien se obsesiona con una historia empieza a verla en todas partes. Puede ser. Pero hay otra posibilidad. Una que a mí me parece más interesante. ¿Y si el alma, verdaderamente el alma, deja rastros en el campo de la conciencia colectiva? ¿Y si hay una red invisible que conecta a todos los seres humanos a nivel de la mente profunda, del sueño, de la intuición? ¿Y si ciertas almas, por la intensidad de su vida o de su partida, logran entrar a esa red de manera especialmente poderosa? ¿Y si Elizabeth Short es una de esas almas? No para asustarnos. No para perseguirnos. Sino para enseñarnos algo. Para mostrarnos que la conciencia es más grande de lo que creemos. Que el amor es más persistente que la muerte. Que la verdad, aunque sea incómoda, siempre encuentra la manera de salir. Te pregunto algo personal. ¿Tú has tenido alguna vez un sueño que parecía un mensaje? ¿Alguna vez has pensado en alguien sin razón aparente, justo antes de que esa persona entrara en tu vida de alguna manera? ¿Alguna vez has sentido que un libro, una canción, una historia, llegó exactamente en el momento en que la necesitabas? Si la respuesta es sí, entonces ya sabes que hay algo más en este mundo de lo que la lógica puede explicar. Y ese algo más, es lo que estamos tocando ahora mismo. Juntos. En este momento que parece ordinario pero que no lo es. Existe una idea muy antigua. Tan antigua como la humanidad misma. La idea de que no todas las almas vienen a este mundo a vivir vidas largas y tranquilas. Algunas vienen por periodos cortos pero intensos. Algunos vienen a ser catalizadores. A mover algo que estaba estancado. A sacudir algo que necesitaba ser sacudido. En muchas tradiciones espirituales, estas almas son vistas con un respeto especial. No con lástima, no con horror. Sino con reconocimiento. Reconocimiento de que su vida, aunque breve, aunque dolorosa, aunque incomprensible desde afuera, tuvo un propósito que va más allá de lo que cualquier vida convencional podría haber logrado. ¿Puede eso aplicarse a Elizabeth Short? Yo creo que sí. No porque su muerte haya estado justificada. Nada justifica lo que le hicieron. Nada. Sino porque su historia, una vez en el mundo, creó algo que de otra manera no habría existido. Creó conversaciones sobre la violencia contra las mujeres en una época en que esa violencia era invisible. Creó arte que explora las sombras del ser humano. Creó una generación de investigadores, escritores, artistas, que a través de su historia se conectaron con algo más profundo en sí mismos. Creó este momento, aquí, ahora, en el que tú y yo estamos pensando juntos sobre el alma, sobre el propósito, sobre lo que queda cuando un cuerpo ya no está. ¿Eso no es legado? ¿Eso no es impacto? ¿Eso no es una forma de haber cumplido algo grande, aunque incomprensible desde adentro? Y hay algo más que quiero que consideres. Cada uno de nosotros tiene momentos en que siente que su vida no tiene sentido. En que se pregunta para qué está aquí. En que siente que su luz no llega a ningún lado. En que el sueño parece imposible y el esfuerzo inútil. En esos momentos, la historia de Elizabeth Short puede ser un espejo diferente. No para recordarnos la tragedia, sino para recordarnos que el impacto de una vida no siempre se mide en años vividos. A veces se mide en profundidad. A veces se mide en lo que dejas en los demás. A veces se mide en la huella que queda en el alma del mundo cuando alguien de verdad fue completamente, intensamente, auténticamente quien era. Elizabeth Short fue completamente quien era. En un mundo que no lo ponía fácil. En una época que lo hacía casi imposible. Y eso no se puede borrar. Quiero que cierres los ojos por un momento. Si estás manejando, no lo hagas ahora. Pero si puedes, si estás en un lugar tranquilo, cierra los ojos. Respira. Piensa en una mujer joven. De pelo negro. De ojos verdes.
de sonrisa cálida y melancólica al mismo tiempo. Una mujer que amaba el cine, que quería que el mundo la viera, que dormía en cuartos prestados y soñaba con algo que nunca pudo nombrar completamente pero que sentía con toda su alma. Una mujer que tuvo miedo, que tuvo amor, que tuvo momentos de felicidad y momentos de profunda soledad. Una mujer que era, en el fondo, como todos nosotros. Buscando, amando, soñando, intentando. Ahora imagina que esa mujer te puede ver. Imagina que desde donde sea que esté, puede ver que alguien, décadas después, se detuvo a pensar en ella. No con morbo, no con horror, sino con amor, con curiosidad genuina, con deseo real de entender quién era. ¿Qué crees que siente cuando eso pasa? Yo creo que algo se completa. Creo que cuando alguien es recordado con amor, con respeto, con presencia real, algo en el alma de ese ser descansa. No porque necesite nuestra validación para existir, sino porque el amor verdadero, tiene una capacidad que trasciende el tiempo y el espacio. El amor llega, siempre llega. Y en este momento, tu atención, tu presencia, tu disposición a escuchar esta historia de manera diferente, es una forma de amor. No lo subestimes. Elizabeth Short no murió en vano. No en el sentido en que queremos que nadie muera en vano, que es que la vida anterior a la muerte haya sido reconocida, haya sido honrada, haya sido amada. Porque aquí estamos, honrándola. Y lo más extraño, lo más misterioso y lo más bello de todo esto es que no sé por qué tú llegaste a este vídeo específicamente. No sé qué estabas buscando cuando lo encontraste. Tal vez buscabas entretenimiento. Tal vez buscabas información. Tal vez simplemente seguiste un impulso sin razón aparente. Pero estás aquí. Y eso tiene un peso que va más allá de los algoritmos y las recomendaciones. Algo te trajo. Y yo creo que ese algo merece reconocimiento. Hay historias que terminan cuando se cuenta el final. Y hay historias que apenas empiezan cuando el cuerpo desaparece. La historia de Elizabeth Short es de las segundas. No terminó esa mañana de enero de 1947. No terminó cuando cerraron los archivos del caso. No terminó cuando los periódicos dejaron de escribir sobre ella. Su historia continúa. En cada persona que pronuncia su nombre con respeto. En cada artista que se inspira en su energía para crear algo que mueve a otros. En cada investigador que dedica años de su vida a buscar una verdad que el mundo le negó. En cada persona que, como tú, se detiene a escuchar con el alma abierta. Y ahora, esa historia también continúa en ti. Porque llevas algo de esto contigo. Aunque no lo notes completamente ahora. Aunque no puedas ponerlo en palabras. Algo de esta historia, de esta energía, de este reconocimiento, se quedó en algún rincón de tu interior. Y eso cambia cosas. Pequeñas cosas, tal vez. Casi invisibles. Pero reales. Quiero terminar con algo que me parece importante. No importa cuánto tiempo pase. No importa cuántas teorías surjan o se derrumben. No importa si algún día se descubre quién fue el asesino o si ese nombre se pierde para siempre en el tiempo. Lo que importa es que Elizabeth Short fue real. Que tuvo miedos y sueños y amor y soledad y esperanza y momentos de pura alegría que nadie puede quitarle aunque su vida haya sido arrebatada demasiado pronto. Que fue una persona completa, compleja, hermosa en su humanidad. Y que mereció, como todos merecemos, ser vista de esa manera. Hoy la vimos así, juntos. Y eso, en el gran tejido de todo lo que es y ha sido y será, cuenta. Porque algunas historias no terminan cuando el cuerpo desaparece. Terminan cuando el alma es comprendida. Y tal vez, en este momento, después de todo lo que hemos recorrido juntos, esa comprensión vive dentro de ti. Música suave que se eleva. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con el alma abierta. Si algo de lo que escuchaste resonó en ti, compártelo. No el morbo, sino la reflexión. La humanidad. La conexión. Porque eso es lo que Elizabeth Short mereció siempre. Y eso es lo que tú, al compartirlo, le puedes dar. Hasta la próxima vez.